Hola, soy Akari Balcázar y te doy la bienvenida a Comuna Lab. Soy psicóloga y mediadora cultural con más de 11 años de experiencia en el camino hacia el bienestar individual y comunitario. En este canal quiero que creemos juntas más espacios donde podamos hacernos preguntas importantes, reflexionar, compartir saberes y caminar cada día más hacia el florecimiento humano y comunitario. En el episodio de hoy les compartiré una entrevista con Verónica Toledo, la cual es la primera de una serie de entrevistas con promotores culturales en la ciudad de Monterrey. En este encuentro, Verónica nos narra la historia de una mujer muy valiente que emprende un viaje hacia sus raíces, sumergiéndose en una tierra de colores y tradiciones ancestrales en Aguelaguetza, Oaxaca. De la mano del recuerdo de su madre siempre resiliente y el cariño de su abuelo, quienes la acompañan al descubrimiento del significado profundo de su vida, para así poder transformar la vida de muchas mujeres y artesanos en México. Verónica Toledo es especialista en negocios digitales, creadora de Jalas o Terrajas, un proyecto social, cultural y turístico que promueve la cultura mexicana y apoya a dignificar el trabajo de los artesanos. Ella es una mujer multipotencial, creativa y muy aventada, que promueve la comunidad, la empatía y la justicia. Te dejo este episodio y te invito a que nos sigas en Spotify y YouTube, donde también encontrarás esta entrevista en formato de video. Vamos a empezar como tenemos que empezar y es por el principio. Y pues quiero agradecerte, Vero, por alocarte conmigo en hacer esta aventura de la iniciación del podcast en este primer episodio y pues también acompañarme en todo este proceso como mentora en marketing que han sido ya años. Hemos compartido muchos cursos, muchas experiencias juntas, nos hemos conocido más en el camino y hemos logrado tener una hermosa amistad que considero y que valoro demasiado en mi día. Y pues para presentarles a todo el público, mi amiga Verónica Toledo Gutiérrez. Ella es licenciada en Mercadotecnia, tiene diplomados en negocios digitales y una maestría en marketing digital y community management. Hola a todos, muchas gracias Akari también por la bienvenida, corazones. Muchas felicidades también por tu podcast, el primer episodio, un placer también estar aquí contigo. Como amigas, ¿verdad? Y como profesionales, pues, ¿qué te puedo compartir? Yo creo que todo ha sido un proceso y un caminar. Pues ya sabes, conoces un poquito acerca de cómo el propósito de una persona se va definiendo de acuerdo a lo que va trabajando en su camino, a lo que va forjándose. Entonces, yo soy una persona muy emocional y muy espiritual y algo que me gusta mucho compartir es que todo tiene un porqué, todo tiene un para qué y todo tiene un propósito. Y todas las personas tenemos un propósito. Y justamente hoy les compartí a mis alumnos donde hablábamos del Ikigai, del propósito de vida, que el Ikigai pues, es una filosofía japonesa que viene siendo una filosofía de vida donde te despiertas todos los días con la emoción de que esta es mi razón de ser. Cuando tú conoces tu Ikigai, todo lo que haces, todo tiene una razón de ser. Entonces, yo escucho todo eso y es como, pues yo digo, bueno, pues muy exagerado, a lo mejor demasiadas cosas, pero a veces es bien importante que lo tenga bien aterrizado porque no sabes, y nos llega el síndrome del impostor y no sabes como el camino que vas avanzando, ¿verdad? Entonces, ahorita en este tiempo de mi vida me encuentro en un proceso lleno de paz, donde ya, o sea, no me estreso, ¿sabes? Yo creo que tú me conociste en las etapas de cuando inicié Jalas o Terrajas. En muchas de las etapas, sí, desde el PACMI, desde el 2018, yo creo que te vine conociendo entre el 2017 y 2018, donde coincidimos en muchas convocatorias, en muchos talleres, y pues de ahí empezamos a agarrar una amistad. Y como comentabas, todo esto que comparto de tu semblanza es para que todas las personas que nos estén escuchando pues conozcan un poquito más de ti y sepan pues con quién estamos hablando, ¿no? Que eres una persona muy preparada, que es una persona que siempre se ha tomado riesgos, que siempre está activa, que siempre está haciendo algo, que siempre está aplicando a una convocatoria, generando un emprendimiento.
Siempre has estado súper movida desde que te conozco y pues también coincido contigo, me considero también una persona muy curiosa, entonces pues tenerte como amiga ha sido como que wow, ¿qué otra cosa? Y también saludos para nuestro amigui Enrique Lara, que también coincidimos ahí en nuestra forma de curiosear, ¿no? En este mundo a través de capacitaciones y ver cómo podemos adaptar es el conocimiento que se nos está brindando por la vida, tomar todos los recursos necesarios para poder aplicarlos a cada una en su diferente área, ¿no? Tú como mercadóloga, yo como en el campo de la psicología, y ahorita que hablas del Ikigai, pues ahorita estás dando clases. Platícanos de dónde estás dando clases. Estoy dando clases en Gobierno del Estado, en un programa que se llama Jóvenes al Empleo, del Gobierno del Estado de Nuevo León. La verdad es que cuando me invitan a este proyecto yo estaba así como ardilla de que wow, no, me encanta, porque es algo muy novedoso, es algo muy diferente. Entonces se le está dando la oportunidad a las personas de poder, pues para empezar a aprender de los negocios digitales, y no tienes idea de cómo me llena el corazón ver a mamás, a muchas mamás. Yo no soy mamá, pero parte de mi historia es... parte de mi Ikigai precisamente es ayudar a otras mujeres y hombres también, pero en el tema de las mujeres, porque yo proyecto mucho a mi mamá. O sea, yo la historia que tengo, o sea, es por parte de mi mamá. Y para mí mi mamá es como lo máximo, ¿no? Mi mami es mi adoración. Y ver a tantas mamás buscando, en serio, cuando yo llego a esta clase del Ikigai, muchas lloran. Y me dicen, Vero, es que yo necesito esto, porque de verdad lo que me estás diciendo es lo que me está pasando. Y por eso estoy aquí. Yo merezco un trabajo digno, merezco cuidar a mis hijos y tener libertad financiera. Entonces, cuando me dicen eso, me rompe así el corazón y me llena también de alegría, porque ellas están buscando una forma, pues, de sobresalir, ¿verdad? Claro. De ser independientes y de ser libres financieramente. ¿Por qué? Porque pues muchas de esas mujeres dejan de trabajar para cuidar a sus hijos. Uh-huh. Y conecto mucho con ellas. A pesar de que no soy mamá, se sorprenden que es que ¿por qué no se entiendes así tal cual? Pareciera que las entiendes como si fueras madre. Como si yo fuera mamá, pero algo que he tenido muy en claro pues es el recuerdo de mi madre, todo el proceso que mi mamá vive cuando yo estaba muy chiquita. Mi mamá para mí es como la mejor vendedora que existe. Platícanos un poquito más de tu mami. ¿Qué edad tiene? ¿Dónde? Vive por aquí, ¿no? ¿Verdad? Sí, mi mamá vive en Cadereyta. Saludos a Cadereyta. Saludos a toda la banda de Cadereyta. A todos los loquillos de Cadereyta. Bueno, la bandita de Cadereyta sí está loca, la verdad. Siempre bromeo con eso. ¿A poco? No te creo. Siempre bromeo mucho con eso y a veces hasta le digo, ve si estás loco, o sea, se lo toman muy en serio. Mi mamá, pues bueno, ella cuando se separa de mi papá, literalmente huye de mi papá porque pues era una relación ya muy tóxica, donde mi padre pues era alcohólico. Entonces mi mamá se las vio por todos lados, muy dura, ¿verdad? Muy difícil, con 3 niños. Entonces huye y se va a Oaxaca a refugiarse con mis abuelitos. Mis abuelos viven allá. Entonces mis abuelitos, pues ahí en ese lapso yo tenía 8 años. Entonces tenía 8, iba a cumplir 9 y pues era una niña. Entonces mi mamá pues no había trabajado hace mucho tiempo, que ya había trabajado unos trabajos, ¿verdad? Pero mi papá dedicaba más al hogar, a la crianza de los hijos y todo eso, exacto, ¿no? Pero muchas mujeres pues hacen ambas cosas, ¿verdad? Trabajan y aparte la casa y así. Entonces mi papá era de estos hombres pues que eran así como no vas a trabajar y como... educado a la antigua. Uh-huh. Entonces, pues bueno, al final de cuentas, mi mamá, vamos a Oaxaca, estamos con mis abuelos y pues yo era muy divertida de que, ay, qué padre, pues venimos de vacaciones con mis abuelitos y yo, mi abuelo, Emiliano, es mi adoración. De hecho, todo el mundo sabe que siempre que me preguntan a qué hombre admiras, yo digo que mi abuelito Emiliano es uno de los mejores hombres que he conocido en la vida, porque... mi abuelito Emiliano, pues en ese tiempo me hizo la vida muy fácil. Para cualquier niño, una separación de sus padres es muy complicado. Y luego irse
cambiarse de ciudad, llegar a un lugar donde vas a ir a una nueva escuela, vas a ser la nueva del grupo y tienes que adaptarte a un nuevo estilo de vida. Entonces mi abuelito lo hizo muy fácil. Eso mi abuelito todo lo hacía como muy, estamos jugando. Entonces cuando había problemas, que mi mamá estaba triste por problemas familiares con mi papá, mi abuelo era como, vente, me abrazaba y es como, tú no veas eso, tú estás feliz y tú, vente, vamos a jugar, vamos a hacer esto. Entonces era muy divertida esta convivencia con mi abuelito y luego ver a mi mamá salir adelante, ¿verdad? Que de repente la veía llorar, o más bien la veía estresada, no llorar, la veía triste, preocupada por la cuestión de cómo le voy a hacer para mantener a 3 niños, cómo le voy a hacer para mantener a mis hijos. Entonces mi mamá se puso a vender pollos y se puso a vender un chorro de cosas. Luego llegaron unas primas de mi mamá que vendían frijol, que sembraban así frijoles. Mi mamá les compraba y luego me decía, vente, pero vamos a vender. Entonces yo me divertía un chorro yendo con mi mamá casa en casa, así vendiendo frijoles y vendiendo pollo y me divertía mucho. Entonces mi mami siempre tuvo la costumbre de hacer postres. Desde que estábamos muy chiquitos, ella de que nos tenía pasteles y nos tenía así caseros, nos tenía jugos, gelatinas, palomitas de esas de sartén y los chicharrones. Entonces, en esos lapsos, pues siempre yo decía, es que mi mamá hace muchos, o sea, siempre hacía mucho. Entonces, nosotros comíamos de que bien poquito. Entonces, un día, pues se me ocurrió llevarme, bueno, ella siempre me daba como de lonche para la escuela, las palomitas y de que los taquitos o no sé. No me daba dinero. Entonces ella me hacía cosas. Llegaba y mi bote de agua. Llegaba yo a la escuela y me preguntan los niños, oye, ¿y dónde compraste esa bolsa de chicharrones? Y yo así de que, con salsa, el bolsón. Y luego, o sea, te metía tu mamá de todo, sí, agua, sí, ella me daba frituras, fruta y frutitas, sándwiches, qué padre, qué para rico. que no comprara, porque pues no había dinero, más que nada ella aparte cuidaba también pues que yo llevara mi comida. Entonces, pero a mí se me antojaba el dinero, porque se me antojaba lo que comían los demás niños. Entonces yo lo que hice... ¿Cómo que otras cosas vendían en la escuela? Vendían unas frituras que me gustaban mucho, que no sé si existan todavía, que se llaman sandys, que eran unas bolitas así como anillitos, como aritos con chilito. Entonces me encantaban y habían de varios, de que limón, con sal. Entonces los niños compraban todos siempre esos. Entonces, pero mi mamá me hacía los chicharronzotes. Entonces yo dije, bueno, pues ni modo, me conformo con lo que me hago. Entonces, cuando yo llegaba, pues los niños eran, oye, ¿dónde compraste? A ellos se les antojaba lo que yo llevaba. ¿Dónde compraste esa bolsa? Y yo así de que, yo las vendo. Se me ocurrió así. Y le dije, te vendo esta. Y me dice, no, pues me traes unas mañanas. Y yo, va. Y luego, ¿quién más va a querer? Y luego, oye, él también va a querer. Total que hice un pedido como de 10, así, 10 niños. Y total que llego a mi casa y le digo, a casa de mis abuelos, y le digo, oye, mami, ¿me puedes preparar 10 bolsas mañana porque las tengo que llevar a la escuela? Y mi mamá así como, ¿para? Y yo, pues nada más. Me dijo, para compartir con mis amigos. Y me dice, bueno. Y ya mi mami bien linda, las echó en una bolsita. Y yo, ponle salsita también. Y les puso ahí salsita y todo. Y las llevo y pues hice mi negocio en la escuela. Entonces empiezo a vender ahí las frituras. Y todos los niños pues bien felices. Después me empezaron a pedir más, se corrió la voz. Y luego ya vendía palomitas. Y así como ese, has creado muchísimos negocios pues, como por accidente. Digo, yo no fui una niña vendedora de pequeña. Yo he tomado alguna conciencia, me doy cuenta que muchos recuerdos de mi infancia los tengo ahí como ocultos y en proceso de terapia han salido recuerdos. Y han salido recuerdos de que era una niña muy vergonzosa. Entonces a mí no se me daba el tema de vender, ni hablar, ni pedir, ni nada. Entonces, pero a mi hermano, uno de mis hermanos, el menor, también hizo un negocio antes de pandemia en su escuela, que luego lo prohibieron, ¿no? Eso es típico de la escuela que no promueve ese tipo de cosas. Me imagino que eso te pasó también a ti. Pues me comieron el mandado. Todos los niños empezaron a vender cosas y luego me delataron. Y luego te delataron, ok. Así como esa historia, o sea, ver a tu mamá, poder vivir con tu abuelo, me has compartido también en otras pláticas, en otros momentos, cómo tu abuelo significó también en la cuestión de la apreciación de la artesanía, de la agricultura. Platícame un poquito más de tu abuelo.
Sí, ay, no, es que Emiliano era mi adoración. Ese viejito, no tienes idea, siempre estaba feliz. Yo nunca lo vi de malas, nunca. Y lo veía de malas cuando alguien me molestaba. O sea, cuando mi tía, me acuerdo, saludos a mi tía Elvira, muy celosa mi tía Elvira. Mi tía Elvira, pues era la más chiquita de sus hijas, entonces llegaba y yo, pues enspiernada, abrazando en las piernas de mi abuelo, así de que bien pescado lo tenía, siempre lo quería mucho. Entonces mi abuelito bien lindo, pues siempre de que, mira, vente, mija, vamos a comprar, como todo es muy natural, pues allá mi abuelo tenía pues sandía, melones, tenía, pues había cocos, diferentes frutas, entonces me encantaba, todo era nuevo para mí, entonces yo me decía a mi abuelito, ¿qué quieres, mi amor, de comer? Y yo quiero sandía. Entonces nos íbamos y cortaba de que, ¿cuál te gusta? Y yo, esa. Literal, Sí, era de una la cosa huerta. bien así de que esa, abuelito, bueno, esta, vente, ya está, ya está. Y la cortaba y nos sentábamos así en una carreta y platicando, me contaba historias. Y yo recuerdo mucho que me contaba historias falsas, pero me entretenían. Entonces, muchas veces de niña, pues yo me las creía. O sea, yo me creía todas las historias. Me decía, como él era campesino, o sea, él se dedicaba, iba a cuidar los campos, sembraba, araba la tierra, o sea, él solito. Y hacía un chorro de cosas. Todos los días iba a las 4 de la mañana al campo y llevaba a sus animales también hacia el campo. Y luego regresaba ya como a las 2 de la tarde, regresaba para comer. Y yo me acostumbré mucho, un día hice agua de limón y él me dijo que le gustó mucho que yo hiciera agua de limón. Entonces yo todos los días me agarraba a esperar a mi abuelito, o sea, era tanto el cariño para que un niño haga eso. Claro. O sea, era porque era mucho el significado que representaba esa persona para ese niño, ¿no? Para una niña, o sea. Entonces yo llegaba y yo me preocupaba porque ya iba a llegar mi abuelo y no tenía su agua de limón con hielo. Entonces yo me ponía, abuelita, apúrate, dame limones si quiero hacer esto. Y yo me ponía a hacer, es que ya va a llegar Milo, porque mi abuelita le decía Milo. Entonces yo le decía Milo pelón porque estaba peloncito. Entonces le decía, le pegaba en la cabecita y le decía, Milo pelón, le decía así, de cariño, ¿verdad? No le pegaba fuerte. Entonces mi abuelito era como bien cariñoso. Entonces llegaba y yo le preparaba agua de limón y le daba, me sentía como Heidi con su abuelo, porque era muy cariñoso mi abuelito. Entonces, pues bueno, al final de cuentas me acostumbré, fue una costumbre prepararle su agua de limón. Y luego mi abuelita me enseñó a hacer tortillitas. En Oaxaca venden unas tortillitas que son totopos y memelas. Entonces me pongo a hacer, me empiezas a enseñar mi abuelita y yo siempre le hacía yo le hacía unas especiales a mi abuelo. Eran especiales porque eran larguitas, gorditas. Entonces mi abuelito, esas les gustaba meterlas en un caldito de frijol y así con piquito de gallo y limoncito, le encantaba. Y se llaman pimpos, creo. No recuerdo bien, pero el punto es que de esas yo siempre le preparaba. Entonces todos los días yo le separaba a mi abuelito, estas son las que hice hoy para ti. Entonces las ponía así. Ay, qué hermosa. Y las ponía ahí. Y entonces mi abuelito se comía lo que yo le daba, así de que, ay, sí. Y luego él me traía un regalo del campo. Siempre me traía, mira, te traje una piedra en forma de corazón. O lo de que, mira, me encontré unos huesitos de esto, de que algún animal muerto. Sí. O de que, mira, me encontré una colita de conejo. O así, o sea, siempre me traía como algo y era muy valioso. Entonces para mí la vida, o sea, esos 2 años que yo estuve allá fueron preciosos y maravillosos porque él hacía que se me olvidaran los problemas con mi mamá, con mis papás. Pero por otro lado, yo veía a mi mamá y la veía todo el tiempo esforzándose por sacar adelante y mi abuelo ayudándole con el tema de los hijos, ¿no? De que tú no te preocupes, tú encárgate de sacarlos adelante y yo me encargo de entretenerlos, de mantenerlos felices. Entonces por eso mi abuelo fue como esa clave, ¿no? Y yo platicando con él, yo me preocupaba. O sea, de niña yo pensaba de que, abuelito, ¿y cuánto ganas? O sea, A ver, abuelito, vamos a hablar serio. ¿cuánto ganas? ¿Cómo le haces? Necesitamos Porque ser sí, quiero que me estados financieros. expliques, o sea, abuelito, y yo era muy preguntona de niña, entonces le preguntaba, oye, abuelito, ¿y cuánto cuesta el litro de maíz? ¿Y en cuánto lo vendes? O sea, yo nunca me he considerado buena en números,
De hecho, sí soy buena, pero no lo considero. O sea, pero tú, o sea, ¿tú lo viste en la escuela? ¿Viste alguna clase me llamaba, de no, finanzas no, o algo? ¿Tú nomás estabas como que curiosa, curiosa o sea, de me cómo lo llamaban, haces? porque llegaban las personas a vender. Es que yo veía negocios, o sea, yo veía como veía a mi mamá todo el tiempo preocupada por dinero, de cómo hacer Ujú. dinero. Yo lo que presiento, lo que creo, pues es que fue eso lo que yo también, cómo hacer más dinero. Y En- es como sumas y restas, ¿no? O sí, sea, como ¿cuánto te gastas con cuánto me cuesta ganas? tanto, Ujú. gano esto. Entonces, de hecho, le llevé los catálogos a mi mamá porque no tenía trabajo y le dije, mami, ponte a vender esto. Y se puso a vender ahí. Hasta ahorita mi mamá vende catálogos de Avon y otro tipo de catálogos de productos. Le fue muy bien con eso. Sí, o sea, hasta ahorita mi mamá vende esas cosas. No quiere dejar porque no. O sea, es su hobby, esos socialitos para ella. Y con tu abuelito me platicabas que empezaste a hablar Sí, sobre temas de finanzas lo empecé a en su... cuestionar. Ujú. Porque cuánto ganaba y cuánto se vende el litro de esto. ¿Y cuánto cuesta, abuelito? Bien chiquita, O o sea, sea. él vendía de su huerta, Sí, él vendía del campo que él el labraba. maíz, ajá, Ujú. lo vendían por litros, vendían también totopos, vendían tamalitos, vendían un chorro de cosas pues de la cosecha y a mí se me Ok. hacía bien barato. Después, te digo, unas primas de mi mamá llegaron y vendían frijoles y pues ya mi mamá compraba y yo empezaba a sacar cuentas de a ver cuánto se va a ganar. Y mi mamá pues era bien buena de que, porque lo expresaba, de que decía, mira prima, te intercambio un costal de frijoles. Mi mamá sí, de que bien atrevida. Luego le digo que yo la saqué a ella porque no se puede quejar, que ella era muy atrevida, o sea, es muy atrevida también, como muy aventada, no tiene miedo. Entonces le decía, mira prima, yo ahorita tengo 10 toppers y unos perfumes de los catálogos, te los cambio por un costal de frijoles. Hacía como este intercambio para poder venderlo. Y empezaba a vender. Y luego de que crió pollos y empezó a vender pollos, o sea, vendía un chorro de cosas. Entonces a mí me generaba curiosidad porque, o sea, se esforzaba mucho y observaba mucho yo, pues esa parte de cómo ganas dinero, ¿no? Y parte de lo que yo recuerdo de esos momentos, de esos 2 años, pues era que también me gustaba mucho pintar, dibujar y bordar y me entretenía un chorro haciendo vestiditos para mis Barbies. Mi abuela me enseñó a coser y me empezaron a ayudar de que hacerle los vestiditos. Entonces a mí me gustó mucho, como me sentía muy libre. Era una sensación que siento todavía, como el sentirme libre haciendo cosas creativas. Entonces creo, o sea, yo ahorita me defino pues como multipotencial, que es tenemos un grupo de... Uno de los conceptos que llegó en Sí, nuestro camino, ¿no? Que es una persona que tiene potencial o tiene diferente, habilidad ajá. para poder desenvolverse en diferentes disciplinas. Es correcto, entonces, Muchas de las personas que nos están escuchando sí, seguramente son son multipotenciales, que tienen multipotenciales. muchos intereses de diversos temas Es y en correcto. todos son buenos, pero no saben a qué dedicarse. Y luego eso te genera un problema, ¿verdad? Claro, porque entre más abierto tengas, más posibilidades tengas, como que es más difícil tomar una sí, decisión. y influye ahí en muchas cosas, pero bueno, el punto es saberlo canalizar y saberlo trabajar también de manera correcta, encausada. Sí, júntense con nosotros. Somos las mejores. Y aquí nos echamos una platicadita de ver qué podríamos hacer. Igual y le entramos, ¿verdad? Ujú. Sí, es padre. Aparte, juntarte con la gente igual, pues te ayuda también a desarrollar estas habilidades, ¿no? Si te juntas con alguien que te va a decir, no lo hagas, o ay, no, eso es muy riesgoso, o no te impulsan más bien a hacer Claro. cosas, pues menos lo vas a hacer. Entonces, te digo, de niña me gustaba hacer muchas cosas y algo de lo que practicaba mucho es aprendí a bordar, aprendí a hacer ropita. Entonces yo quería ser diseñadora de modas. Eso fue lo que tú dijiste cuando te preguntaron qué Sí, querías de ser de niña. grande. Sí, cuando era niña me preguntaban y yo decía, voy a ser diseñadora de modas. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, quiero inventar los pantalones de campana cuadrada. No sé por qué me imaginaba que iban a existir los pantalones acampanados de campana cuadrada, o sea que yo los iba a inventar. ¿Puede ser? Sí, o sea, estaba bien y me ¿Y aventaba los así. visualizas? O Los sea, visualizo, lo tienes el sí, diseño. sí me Ok. acuerdo, o sea, entonces visualizaba como conceptos de que estampados y bordaba, entonces aprendí a bordar y era algo que me llenaba, me nutría mucho y dibujaba. Entonces, juntarme así con niños iguales, tenía
una de mis mejores amigas de ese tiempo, que todavía somos amigas. Ella vive en Sinaloa. Mi querida amiga Suri Saday. Oh, un saludo para ella. Suri. Es que Suri, en serio, Suri yo la considero como mi mejor amiga de aquellos tiempos porque siempre iba a mi casa, siempre iba a casa de mis abuelos a visitarme, incluso cuando yo llegaba de vacaciones. ¿Y son de la misma edad? Somos de la misma edad y nos juntábamos para dibujar. Entonces ella dibujaba y yo cosía, y mientras ella dibujaba yo cosía. Ella sí estudió algo así de diseño. Entonces ella dibujaba así, pues dibujaba, le gustaba dibujar. Y mientras ella dibujaba, platicábamos y yo cosía, haciendo cositas. Entonces tengo esos recuerdos así como con ella. Entonces, hace poquito que hablé con ella, me decía, no, yo sí me dedicaba a eso. Pero Suri todo el tiempo ha seguido en contacto conmigo. O sea, todo el tiempo a lo mejor no nos frecuentamos tanto y no nos contamos toda la vida. Por la distancia, a lo mejor sí. No se han visto. Exacto, pocas veces. Pero por redes sociales, o sea, Suri siempre está. Una vez tuve un programa de radio que se llamaba La Capirotada en Cadereyta. Me escuchaba todos los días. Entonces, Suri era como, Vero, te estoy escuchando. Tu fan. Sí, entonces siempre a distancia, está bien loco, ¿no? Como que tengas estas personas que impactes en el camino. Que ella te admira, ¿no? Te admira y yo a ella, y tú la admiras a ella y comparten cosas. Yo siento que es más cariño. Entonces, algo que estoy percibiendo, ¿no? De tu familia es que siempre estaba la apertura de crear, de generar, de inventar, de fantasear, incluso que decías, tu abuelita te regalaba cositas y no era la cosa en sí, sino era el símbolo, el valor simbólico de eso. Se permitían expresarse libremente sin temor, me imagino, de poder ser rechazados, de innovar, de crear ideas y ser apoyados en cada una de esas ideas. Me imagino que tus abuelos eran así con tu mamá. Pues mi mamá opina lo mismo que yo, o sea, de mis abuelitos. Sí. Opinan lo mismito. Ella, de hecho, yo le digo, o sea, te digo que mi tía peleaba, decía, es mi papá. Mi tía Elvira se ponía celosa de que es mi papá y yo es mi abuelo. Y entonces mi abuelo le decía, deja a la niña, está chiquita, y yo. Así que, porque mi mamá, platicas con ella de su papá y es su adoración. También. O sea, sí, es su adoración. Y nos platicabas de tu abuelo. ¿Cómo resultó esta parte de revisar las finanzas del abuelo? O sea, ¿salieron bien? ¿Salieron mal? Pues salieron mal. Salieron mal pero realmente no era algo de él, o sea, algo que él hiciera a propósito, ¿verdad? O que es una cuestión cultural, o sea, ahorita mucha gente, justo yo inicio Jalas o Terrajas, o sea, este proyecto, Jalas o Terrajas, porque fue una forma para mí de expresar a mi abuelito. O sea, de que no sé, yo veía a mi abuelito, o sea, yo compartí con artesanos, con diferentes personas, agricultores, personas que se dedicaban a todo esto. Entonces, cuando yo recuerdo estas charlas con mi abuelo y los tiempos con mi abuelito desgranando maíz y toda la familia y nos poníamos todos a desgranar el maíz, yo veía que las manos pues duelen. No sé si alguna vez has desgranado maíz, pero no. Las manos duelen. Wow. O sea, sí he ido a algún rancho alguna vez a ver cómo se hace, o por ejemplo, en la zona, ¿no? Donde se hace, pero nunca me ha tocado. O sea, yo creo que lo que tú nos estás compartiendo de tu infancia, para mí siempre ha sido muy valioso y sorprendente que alguien de nuestra generación le haya todavía tocado vivir esas experiencias, que a lo mejor podría decirse que le tocaron a mi abuelo, ¿no? Porque ya en ciudad, esas experiencias en la naturaleza, en la huerta, en las caminatas en el campo, en el presente, en el estar en el presente, se perdió yo creo que la época de mis abuelos. O sea, a mis papás ya no les tocó. Estamos hablando de un contexto diferente ya en ciudad y en Oaxaca, ¿verdad? Sí. Entonces, a nosotros, pues a mí
me hablas de desgranar el maíz, me hablas de cortar una sandía y yo, ¿en qué mundo vive Vero? Es eso, o sea, ¿qué onda? ¿Cómo, ideal, una cómo comuna. o sea, me llegó una imagen de Flashback. la sandía crece de un árbol o crece de una... No, crece. Sí, es como que, no, yo sé que crece como de una enredadera, ¿no? Sí, como una enredaderita. Pero es como decir, no tengo esa vivencia. O sea, a lo mejor lo he visto en Google, ¿no? Y siento que todas esas experiencias han marcado en ti cada momento, cada proceso y convertirte en la mujer que ahora eres. Y poder emprender este proyecto de México, Jalas o Te Rajas, que platícanos un poquito más porque el contexto, o sea, es una plataforma para apoyar a artesanos y... Yo inicié el proyecto con el fin de hacer recorridos. Yo hice un viaje a Oaxaca con una comunidad de extranjeros y empecé a observar muchísimo. Realmente yo me gradué de la universidad y decido hacer este viaje porque me acuerdo que mi abuelo siempre me decía, cuando tengas oportunidad, ve a la Guelaguetza y conoce tus raíces, conoce Oaxaca, disfruta, ve a los pueblos. Entonces yo recuerdo esas conversaciones de adolescente con mi abuelo y mi abuelo pues ya no está. Entonces él falleció cuando yo cumplí 15 años, impactó mi vida, cañoncísimo su ausencia. Entonces como yo me graduó de la universidad y digo, voy a hacer un viaje sola a Oaxaca. O sea, quiero encontrarme, quiero conocer mis raíces. ¿A qué edad hiciste esta aventura, más o menos? Como a los 24. 24 años. Aprox. Y me voy y conozco, pues con esta comunidad. Entonces la mayoría eran extranjeros. Empiezo a convivir con unos chicos españoles y otros chavos canadienses. Y veíamos, y algunos nacionales, algunos de aquí de Monterrey, Ciudad de México. Entonces me impactaba mucho ver pues el trabajo, las obras, ¿no? De cómo empezaban, cómo pintaban, cómo hacían las cosas, el trabajo que llevaba. Me remontaba cuando yo desgranaba maíz con mi abuelo y cómo dolían las manos para hacerlo y lo que vendía él, el maíz. Entonces me causaba como yo veía al artesano así creando algo, pintando algo, y yo me veía a mí pintando, creando, recortando con suri. O sea, no veías la obra en sí, sino No, veías todo el proceso, las horas de recuerdo, trabajo, exacto. El dolor en las manos, todo lo que implica crear esa obra. Exacto, entonces era como, wow, o sea, me maravillaba, ya consciente, yo de niña pues no estaba consciente de esas cosas, entonces ya de grande, cuando hago este viaje yo veo y yo tocaba así como guau, o sea, porque mi mente, o sea, yo estaba en mi rollo, en mi retiro espiritual prácticamente. Tú estabas como tocando las cosas y te transmitían la memoria, ¿no? De las cosas. Y yo así viendo a mi abuelo, o sea, yo veía lo que viví 2 años viviendo con él y cómo desgranaba el maíz y yo sentía, o sea, que mi abuelo fue conmigo a ese viaje, o sea, yo sentía. Entonces, sentía que mi abuelo me decía, ¿te acuerdas? O sea, no sé, yo sentía ese viaje, para mí fue muy espiritual, o sea, en esa cuestión. Y entonces, porque fue sola, aparte no es como que me voy con alguien, no, me aventé sola. Y empiezo a conocer a estos chavos y veo que estos chavos también veían lo mismo que yo. Y es como, wow, se maravillaban y compraban el precio que era, ¿no? Y hasta les daban de más. Entonces yo observaba a los mexicanos y personas mexicanas, era como, ¿cuánto es lo menos? Y entonces ya empecé a percatarme, pues, el tema del regateo, que yo no estaba muy consciente, o sea, sabemos que existe en México y lo normalizamos, pero no estaba muy consciente de qué tan grave era esta parte del regateo. Entonces, pues me molesta y empiezo a meter mi cuchara ahí con la gente y le digo, oiga señora, pague lo que debe ser. Entonces con los compradores, no se agachaban. Con los compradores que regateaban, yo les decía, oiga, ¿sabe cuánto se lleva a hacer eso? Pague lo que le está pidiendo, o sea, no le esté pidiendo. ¿Y ellos eran extranjeros o eran mexicanos? No, los mexicanos. Es que los mexicanos también tenemos como una cultura del regateo, ¿no? No es como personal hacia hacia los artesanos, pero puede ser como que es cultural, como que nos vemos, es cultural, sí, y por otra parte también la parte de
sé que le voy a ganar a él, ¿no? Es como, Poder, como un quizá. sentimiento de poder que puedo a lo mejor imponer o persuadir o lo que sea para que esta persona pueda acceder. Pero pues la verdad son personas bien humildes, o sea, que se sienten presionadas y a lo mejor por la misma presión aceptan o no aceptan, no lo sé. Sí, y ahorita ellos, pues bueno, te digo, en ese tiempo, o sea, yo veía la diferencia del extranjero que viajaba yo con extranjeros y estos chavos pagaban más de lo que les pedían. Lo valoraban, lo Valoraban apreciaban. exactamente y veía a la gente de México y era como, oye, entonces me causó como este choque así de ver ambas cosas. Y luego ya cuando terminé el viaje, pues yo platicando ahí con los chicos, fuimos a la Guelaguetza, fue una experiencia buenísima. Les recomiendo, todo el mundo tiene que ir a la Guelaguetza. Vamos. Es un evento internacional que todo el mundo debe conocer. Entonces fuimos a la Guelaguetza y entre compañeros y amigos con los que viajábamos, me comentaban ellos así de que, oye, Vero, estaría bien padre hacer esto. ¿Y tú a qué te dedicas? No, y me ponía a platicar con los artesanos y con estos chavos y me motivaban de que, oye, si hacemos un proyecto así, y si hacemos esto, y si hacemos, y empezó así como, mi cabeza no sabía así como, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, me siento comprometida. Entonces empecé conocí también a un personaje, Angélico Jiménez, que es de Arrasola, Oaxaca, que son los creadores de los alebrijes de ahí en Oaxaca. Y pues me sorprende mucho, pues tan chavito y empezamos, él nos recibió en su museo con mezcalitos y con chapulines y totopitos y mole. Entonces ahí estaba, yo me aventé bastantes mezcales, pues ya estaba así como media happy. Y Angélico también, y estábamos plática y plática y le digo, no, yo casi llorando con él, abrazando. Y es que, ¿cómo es posible? ¿Por qué regatean? Hay que hacer algo. Y luego veía de que los premios que habían ganado, y yo, no, eres embajador de no sé qué, y has viajado a no sé dónde. Y luego lo acaban de invitar a Roma a llevar el nacimiento al Papa. Y yo, ¿por qué nadie sabe en México? Y yo, oigan, va a ir a Roma. Y todos así como, y le digo, ¿y quién te va a llevar? Y el chavo de que no, pues vino un extranjero. O sea, vino un extranjero a invitarnos. Vino, nos conoce y nos pidieron un nacimiento. Y vamos a hacer unas exposiciones allá en unas galerías en Italia. Y entonces yo estaba impresionada de su talento y del storytelling, aparte de cada pieza, porque cada pieza tenía su historia. Y era como, no, esta la creé por esto, y era impresionante escucharlo. Entonces me genera como este shock así de que demasiado talento en esta tierra tan bella, pues en Oaxaca. Oye, ¿y todas las piezas en cuestión de la artesanía consideras que tienen su propia historia? Sí. Porque cada artesanía pues es una pieza única, no es una cuestión de fábrica. Uh-huh. Entonces, y también pertenece como una pieza en tiempo y espacio, ¿no? Que vivió un contexto. Sí, todas las artesanías, o sea, son precisamente pues piezas únicas y son diferentes. Entonces, cada una puede contener su historia. Para mí, ¿qué dicen? ¿Cuál es la diferencia, no? Entre artesanía y arte. Uh-huh. O sea, yo no le veo ninguna diferencia a la artesanía. O sea, y el arte, a lo mejor la artesanía, pues conserva un valor ahí histórico, un valor cultural también, un valor ancestral, ¿verdad? Habla también de tradición. Sí. De tradiciones y van pasando de generación en generación. Entonces, los artesanos pues se van dedicando a esto. Por ejemplo, los que hacen textiles, ¿verdad? No, que mi abuela me enseñó, mi bisabuela, es negocio familiar. ¿Te acuerdas de la película de Coco? Uh-huh. Que hacían zapatos. Sí. Era de generación en generación. Y Coco, cuando empieza la descripción, te dice que somos una familia de zapateros. Ah, ya. Entonces, pues es esto, o sea, va pasando también de generación en generación. Entonces se van dedicando a esto y es como la fuente de ingresos de la familia. Forma parte de la identidad de la familia, parte de la identidad, de la colonia, de una comunidad. De la comunidad. Ahorita que hablabas de tu viaje, también me recordé un viaje que hice a Ciudad de México, justo con este propósito también como de reconectar con nuestras raíces. ¿Tú consideras que hacer este viaje pudiera ser como algo que cada mexicano tuviera que hacer para reconectar con la tierra, reconectar con las artesanías, reconectar con de dónde nacen las cosas?
Sí, a mí, te digo, me impresionó mucho que yo viajaba mucho con mi amigo Paco. Paco está en Madrid, en España, y él viajaba aquí por México, entonces conectamos muchísimo y él estaba estudiando ingeniero agrónomo, pues vino de intercambio, vino por un tiempo aquí a México y recorrió varias partes del país. Entonces cuando a mí me toca, cuando estoy en Oaxaca, él estaba allá, conectamos. Entonces yo lo conocí porque pues, mi apellido Toledo y entonces él decía, oye, yo soy de la provincia de Toledo. Entonces me empezó a decir prima y así de que, y yo nada que ver, pero va. Entonces nos empezamos a llevar bien, empezamos a recorrer como los lugares juntos. Fuimos a Ciudad de México también. Y me impresionaba mucho que él me guiaba, él guiaba todo el grupo de mexicanos, varios mexicanos íbamos, iba otra amiga también, Isa de Veracruz. Y nos causaba gracia a Isa y a mí de que, ¿por qué nos guía un español en nuestra tierra? Entonces Paco traía el mapa y era de que, este museo está aquí, esto está aquí, y esta comida se come en este pueblo. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué me está enseñando un español? Digo, él sabía en más, mi tierra? pero era como ¿Pero una por cuestión qué? de orgullo, de cuestionar la situación. ¿Por qué los mexicanos no sabemos Porque él sabía esas más cosas? que yo. ¿Por qué si mi familia es de ahí? ¿Por qué si yo? O sea, son mis raíces. ¿Por qué Paco? Es que yo creo que también las familias de pueblo como que es paradigma de llevarte a la ciudad, ¿no? De sacarte de ahí, de que te puedas salir adelante de otra forma y no conservar Sí, pero la tradición. no siempre. O sea, realmente no nos interesamos por la historia de nuestro lugar. O sea, Como personas. por ejemplo, en Monterrey. Si yo te pregunto, o sea, la historia, cuéntame, a ver, Akari, cuéntame la historia de... pero ¿cómo crees? Bueno, a Paco se la sabía. Se la sabía. Bueno, Paco se sabía la historia de cada piedra puesta en ese lugar. Entonces fuimos a México y él, aquí es la gran Tenochtitlan, y él era el guía, y yo así, me maravillaba escuchar a Paco. Entonces yo le decía, ¿por qué, Paco? ¿Por qué nos humillas de esta manera? Y me decía, hostias, tía, tienes que aprender sobre tu país, valora tu país. Y me hablaba así con esto que te estoy diciendo, ¿verdad? Así de con que, esto. sí, con eso, así. Oye, ¿y también hablaba así de España o no? Nomás de México. No, y me decía, de España también, o sea, pero me decía, Vero, aprende, Vero, esto es valiosísimo, ¿no pues sabes? que nos pase unos euros para poder viajar y conocer, porque... Y por ahí salía el tema muy padre, así del tema de la conquista española. Muy Típico, divertido viajar sí. con extranjeros. Pero Paco era un apasionado de México, así cañoncísimo. Entonces, él fue el que me motiva a crear, o sea, un concepto. Y le dije yo, Paco, se me ocurre esto, Paco, es que mira el artesano y sí, yo te puedo ayudar en España y que no sé qué, podemos hacer esto y el otro. Y empezamos a generar ideas y en todo el viaje, platicando con estos chicos, me empezaron a motivar un chorro de que, y yo llegué a Monterrey así en modo, soy la mejor, soy poderosa, vamos a hacer esto, vamos a ayudar a mucha gente. ¿Cuándo llegas a Monterrey? ¿En qué año? ¿A qué edad? Duré, pues, o sea, fue un viaje de un mes. O sea, fue un viaje de un mes. Entonces, estuve ahí viajando con ellos y estos chavos, cuando, o sea, seguíamos platicando por WhatsApp y todo, y luego les digo, oigan, vamos a llevar la Guelaguetza móvil por todo el mundo. O sea, yo pensaba, ¿por qué se me ocurren esas cosas? O sea, era como, vamos a hacer, es como la Cuba más grande de México. Me sentía como Javi, o sea, yo ahorita recuerdo y digo, me siento como Javi Noble, o sea, sí. Ideas así sin fundamento, de que sin recursos ni nada. Entonces, con ellos de que sí, vamos a hacerlo y qué padre, y que yo toda la Guelaguetza hay que traer Angélico, los alebrijes, la danza y el teatro y no sé qué. Y me emocionaba y los chavos también de que sí, vamos a hacerlo. ¿Y cuándo sale de presupuesto? Hay que hacer presupuesto. Bueno, pues sí, es una la nota. Y luego uno, pues para trasladar los alebrijes, imagínate, para hacer una gira de la Guelaguetza móvil. Oye, pues me acerco aquí a algunas dependencias y pido ayuda y yo no sabía a dónde acercarme. Y les empiezo a preguntar, oigan, quiero hacer esto. Y me dicen, no se puede. De que, pues, ¿cómo llegas con una idea así, verdad? Y trato de aterrizarla y no sabía cómo hacerlo. Entonces me ocurre y le digo, ya sé, puedo hacer un blog de difusión cultural, o sea, donde podamos difundir este tipo de trabajo. No tengo el recurso,
para hacer algo así, de tanta producción. Para hacerlo físicamente, pero sí exacto, digital. porque mucho dinero, o sea, es mucho dinero trasladar a toda la gente comidas, viáticos por el mundo. Entonces podemos hacer algo digital y hacer esto, y pues empezamos. Y fue una aventura, ¿verdad? Luego conozco pues a Connie, me empieza a coachar en esta parte de cultural que no entendía nada. Te topas con grupos también, en esta parte cultural, no me odien grupos culturales, pero en esta parte cultural, o sea, las comunidades culturales también está llena de egos, o sea, están llenos de egos, tocas pies ayuda y no te ayudan. Pero ¿no? es que todos somos perfectos. Sí, entonces todos somos perfectos y tenemos una amplia experiencia y educación y nuestros argumentos no pueden ser argumentados, juzgados. Pero es como, me da flojera, o sea, es como, me acerqué con muchas dependencias, con muchas organizaciones, con muchas personas que se dedican al tema cultural y a gestión de comunidad y me dijeron, tú no tienes experiencia en nada de eso, tú no puedes hacer esto. Tu proyecto no está fundamentado. Vete a tu casa, niña. Tu proyecto no está fundamentado con principios de no sé qué. Y está bien, pon tú que no estaba fundamentado. En ese momento no tenías esta experiencia académica de fundamentar proyectos. O sea, en ese momento eras... Yo considero que todavía no la tengo. O sea, para estas personas con mucho ego nunca las vas a tener. Ok, pero pues, ya como que la parte de redactar el documento, etcétera, pues ya, o sea, sí. Ganaste un premio, has ganado varios premios, entonces eso quiere decir que ya sabes hacerlo. Pues algo, o sea. Ya sabes vender la idea, argumentar tu idea, generar un pitch, plan de proyecto, pitch y toda la cosa. Entonces, bueno, pues ya, aquí para las personas que nos escuchan y nos están conociendo, porque este podcast pues tiene como nombre Comuna Lab y tengo varios intereses que quería abordar dentro de la entrevista, como dices, desde tu historia personal, cómo tu historia personal te va llevando a tu propósito de vida, el Ikigai, que ahorita platicamos más de esto, cómo todas estas vivencias que a veces podemos ver como difíciles en una separación de papás, en un cambio de residencia, pero también tienen cosas positivas que nos van marcando la vida, que nos van generando aprendizaje, que nos van, pues enchinando la piel, o sea, de experiencias que no conocíamos y cómo eso va de alguna forma trazando el destino, ¿no? Ligando el camino en el que tú te empiezas a sentir como una persona que necesita pues aprender a generar negocio, aprender a generar dinero, apoyar a las madres, apoyar a los artesanos. Y Comuna Lab en este tema, pues es cómo funcionar como comunidad y pues es un tema muy amplio, ¿no? Es el tema cultural, es el tema económico, político, personal, emocional. Pues para generar comunidad o para poder incidir socialmente o incidir en nuestra comunidad, deja tú ir a una comunidad ajena, sino incidir en tu propia comunidad, pues involucra una experiencia, una profesionalización también. Hay muchas metodologías que empiezo a entender con el estudio. Digo, hubo millones de personas de generaciones atrás que han realizado estudios de muchísimas cosas y que podríamos leer para poder continuar el camino donde lo dejaron y no empezar desde el principio. Pero también, al final, no aprendemos del libro, aprendemos de la experiencia. Entonces, valoro mucho en tu historia cómo tú eres bien aventada. O sea, tú tocaste puertas de gobierno, puertas de emprendedores, de empresas, a irte a conocer artistas, artesanos, personas claves de la comunidad y les planteas tu idea. Y cada uno tiene pues su historia y te dice aquí no o aquí sí. Me imagino que también tuviste casos de éxito que te apoyaron, como esas alianzas que hiciste con el español, Connie, o sea, con Connie, que es consultora cultural sí. Aquí en Monterrey. En México, o sea, es una de las mejores en México. Para que las personas que están interesadas en desarrollarse, Connie les puede asesorar en ese tema. Entonces, platícame un poquito más sobre, por ejemplo, cómo todas esas vivencias de tu vida empezaron
a marcar este Ikigai que ahorita tienes claro, pero ¿cómo fue el proceso de tenerlo claro? Me imagino que en un momento fue, hago esto, hago esta cosa, hago esto nuevo, pero luego al final como que está todo dentro de un mismo contexto, que es ayudar, generar ingresos, generar empleo. Empresas con propósito. Empresas con propósito, objetivos. Dignificar, agregar valor, resignificar lo que no se ha significado lo suficiente y no se está valorando en nuestra cultura actual, ¿no? Como dices, voy a hablar sobre esta tradición, voy a hablar sobre esta artesanía para que vuelva a tener ese significado y no lo que una persona común y corriente como yo pudiera pensar solo con verlo, ¿no? Toda la historia que tiene detrás. Sí, o sea, todos los proyectos que he desarrollado me han llevado, o sea, todo tiene que ver con mi propósito y es parte del crecimiento de la marca personal. Entonces, ahorita algo que hago y que me gusta mucho, pues es apoyar a otras marcas personales a facilitarles el camino de todos estos años de trabajo, de todos estos años de tocar puertas, y Híjole. que te cierran la puerta en la cara, que se burlen de ti, que te topes con estos egos que hay, que existen todavía y que no le bajan 2 rayitas. 2022, chicos, ya no se vale tener esos egos, ya no está de moda, ya no está padre. Ya no está chido. Ya no está chido, o sea, no. Necesitamos apurarnos porque este pedo se puede poner gacho. Sí, entonces pues todo está conectado. Entonces todos los proyectos en los que trabajo me gusta que tengan intención. Y hace poquito, justo hace 2, 3 días, he estado hablando todos estos días acerca de la intención. La intención que le pones a las cosas es la intención, o sea, con las que se van a hacer. Entonces tú podrás dar la mejor cara y podrás decir, yo me puedo parar aquí y darte la mejor cara, pero a lo mejor mi intención es fastidiar o mi intención no es la correcta. Entonces la intención que hacemos, o sea, con las que hacemos las cosas, deben ser buenas intenciones, ¿verdad? ¿Con qué intención haces las cosas? Entonces algo que he aprendido y que traigo como muy sellado es trabajar la intención en cada cosa que hago. ¿Cuál es la intención? Y entonces si estás de mal humor, bueno, ya, intenciono esta felicidad. Se vale estar de mala, se vale hacer las cosas de repente, o sea, somos humanos, ¿verdad? No es como que todo el tiempo felices y tampoco caerle bien a todo mundo, pues no está padre. También eso es como parte de... Pero el intencionar un proyecto te va a ayudar a hacer un mejor proyecto. Y no es crear el proyecto por crear el proyecto. No. Como dices, es intención el proyecto, pero el proyecto mismo tiene su propia intención. Su propósito. Su propio propósito, que no es solo ayudarme a mí misma, exacto, sino ayudar a la comunidad, ayudar a todos los colaboradores, a todos los proveedores, a todas las personas que van a trabajar en él. Que es aparte de la nueva cultura del emprendimiento social, ¿no? Que estamos tratando de cambiar el chip, de no generar productos sin un propósito conectado con toda la comunidad. Y esto precisamente lo habla el marketing, o sea, el marketing se centra también en los usuarios, ¿verdad? En las personas. El marketing que se enfoca y que visualiza, o sea, el beneficio que va a obtener un usuario, una persona, pues todavía gancha más, o sea, que el que está enfocado en el producto. No es el producto que se va a vender, sino se enfoca en la humanización, en esta conexión con la gente. Entonces, todos los proyectos deben de estar bien encausados. Entonces, a lo mejor tú dices, pues es que yo ¿qué hago? O sea, se me ocurrió vender vasos. ¿De qué manera estos vasos van a impactar la vida de alguien? Pues a lo mejor van a impactar porque ya no van a usar desechables, ¿verdad? Van a impactar porque el material con el que lo estás haciendo, pues se puede reciclar o lo puedes, estás donando un porcentaje para ayudar a X persona. O sea, puedes impactar con cualquier proyecto. Y de eso se trata, o sea, como de generar este impacto. Entonces yo creo que todo este camino que he recorrido en la experiencia, que parece que no, pero sí, han sido vivenciales, han sido algunas tristes, algunas dolorosas, otras muy alegres, y conocer las personas, conectar, ¿no? Con la gente también me ha servido mucho en mi crecimiento como profesional y como persona. Espero que en otra ocasión hablemos también de los niveles de conciencia.
Sí, nos comimos la hora de podcast, pero salen muchos temas muy interesantes que podríamos abordar en otras sesiones, como esta parte de la conciencia, el tema del marketing con un perfil más humanista, con un perfil con propósito conectado con la sociedad. También lo del Ikigai, estaría muy padre conversar sobre eso. Si quieren googlearlo, los puedo invitar que ahorita lo puedan googlear, que tiene que ver con el propósito de vida. ¿Y qué otra cosita podríamos platicar? Pues un chorro de cosas. Yo creo que muchas cosas. También el tema de liderazgo, cómo nos hacemos cargo también nosotros. El liderazgo es un tema que no se habla mucho también. De lo que nos sucede en la vida. Sí, liderazgo en proyectos y en la vida. O sea, cómo también eso tiene mucho que ver. Yo creo que todo esto tiene que ver con los niveles de conciencia. O sea, cuando estemos conscientes, cuando estamos conscientes de lo que hacemos. Hay gente que vive en automático. Entonces luego muchas veces eso era lo que les decía hace un momento, que yo de niña no estaba consciente, de niños reaccionamos. No le piensas, decías hace rato, no, pues que voy a ir a Matacanes. Y le estás pensando, no sé si voy a ir, si me voy a caer, si voy a hacer esto, si me va a pasar esto. Cuando eres niño no le piensas, lo haces. Y entonces, porque no estamos conscientes de que, decía por ahí un meme de que las mamás son estas personas, estas que están cuidando la vida siempre de alguien más. Pues el tema de la conciencia es todo un tema en nuestra nueva época New Age. La verdad que hasta me da un poquito de miedo hablar de eso. Ay, a mí me encanta, me encanta. Porque el tema de la conciencia, pues hay también, es como la política y la religión. Sí. Se ha convertido en un tema en el que cada uno tiene su propia perspectiva y lo vive de diferente forma. Precisamente por eso. Pero te agradezco, Vero, por tu tiempo, por haberme acompañado en esta primera sesión, por abrir juntas este nuevo proyecto de Podcast Comuna Lab. Y pues nos vemos en las próximas sesiones. Chao. Hasta luego. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Si te gustó, regálanos una reseña de 5 estrellas para que más personas nos escuchen. Y por último, te quiero hacer un regalo. Inspirada en el encuentro de hoy, donde hablamos mucho del Ikigai, te comparto un tutorial de YouTube donde podrás hacer tu Ikigai personal. Recuerda seguirnos en Spotify y YouTube. Yo soy Akari Balcázar y esto fue Comuna Lab. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.